máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Bueno, lo primero que debemos entender para estos conceptos es que tenemos que buscar y encontrar los divisores de los números para poder tener el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Pero qué es un divisor? Un divisor es el número que cabe exactamente dentro de otro número, esto es, que puede dividirse sin generar decimales. O sea, la división que podemos llevar a cabo entre ellos nos va a dar siempre números enteros. Los divisores de los números, por ejemplo, del número 8, pues podemos ver que el número 8 se puede dividir entre el número 1 porque cabe 8 veces en él. El número 2 se puede dividir, el 8 también se puede dividir entre el número 2, entonces el 2 es un divisor del 8 porque cabe 4 veces en él. El 4 es un divisor del 8 porque cabe 2 veces en él. Y el 8 también es divisor del 8 porque cabe una vez en él. Entonces tenemos que el 1, el 2, el 4, el 8 son los divisores que podemos utilizar para el número 8. Si nosotros buscamos entonces divisores de números, vamos a buscar divisores, por ejemplo, de los números 15 y 20. Los divisores del número 15, pues podemos encontrar el 1, el 3, el 5 y el 15. Si nosotros buscamos los divisores del 20, podemos encontrar el 1, el 2, el 4, el 5 y el 10 y el 20. Una forma en la que podemos obtener estos divisores es, por ejemplo, utilizando las tablas del multiplicar del 1, del 2, del 3, del 4 hasta el 9, por ejemplo, o más. Pero por lo pronto vamos del 1 al 9 y lo que vamos a hacer es que un número que multiplique el 1, luego el 2, el 3 y que nos dé números enteros de estos van a ser divisores de estos. Sin embargo, lo más fácil es buscar aquellos que tienen por criterios de divisibilidad la división de los números. Si analizamos el 1 y el 5, son números comunes que son divisores del 15 y del 20. Entonces el 1 y el 5 son divisores comunes. Sin embargo, el más alto, el más grande es el 5, por tanto podemos decir que el 5 es el máximo común divisor del 15 y del 20. Esto sería una forma de poder dividir el 15 y el 20 con un solo número. Bueno, el número más grande es el 5. Esa sería una definición burda del máximo común divisor. Los divisores de los números, por ejemplo, el 12 y el 18, los divisores del 12, pues podemos obtener que son el 2 y el 3. Si yo multiplico 2 por 3 es 6, y si vuelvo a multiplicar el 6 por 2 me da 12. O sea, vamos a tener el 2 y el 3, aunque se repita el 2 y el 3 varias veces. Luego los divisores del 18, pues también vamos a obtener que son el 2 y el 3. ¿Sí? El 2 y el 3, estamos hablando de que si yo multiplico el 2 por el 3 me da 6, si se vuelvo a multiplicar por 3 me va a dar 18. Si yo multiplico el 2 por 2 me da 4, si yo multiplico el 4 por 3 me da 12, ya no podría llegar acá porque entonces si yo multiplico por 2 me daría 24, eso no me cuadra. Entonces son los detalles que vean que por factores primos siempre vamos a llegar a los números. De tal manera que el 2 y el 3 son factores primos que dividen al 18 y al 12. Ahora, ¿cuál es el factor primo mayor? Es el 3, es el factor primo mayor. Esto es como un divisor mayor primo, el 3. Pero si yo quiero el común divisor mayor, aunque no sea primo, pues si yo multiplico en 2 por 3 es 6, el 12 es divisible entre el 6. Pero ya no es un factor primo, pero sí es divisible. Si yo multiplico 2 por 3 también es 6. El 18 también es divisible entre el 6. Por tanto, esa multiplicación también me da un factor que es divisible, o que el 18 puede dividirse entre ese factor, que es el 6, pero ya no es primo. De tal manera que el 6 me permite dividir al 12 y al 18, por tanto el 6 es el máximo común divisor, y entonces se obtuvo a partir de la multiplicación de los primos.
Si nosotros nos vamos entonces a la definición de máximo común divisor, me dice que se calcula por la multiplicación de los factores primos de la potencia mínima de los primos que se encuentran en todos los números participantes. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que esto quede más claro. Enseguida también podemos ver que el mínimo común múltiplo se calcula por la multiplicación de los factores primos a la potencia máxima que se repite en la descomposición canónica de los números participantes, aparezcan o no en los primos que conforman los números participantes. Esto es, vamos a buscar los números primos, pero si en uno aparece un primo que en los otros no, también lo vamos a tomar en cuenta para el mínimo común múltiplo. Muy bien. Bueno, con esto ya en mente vamos ahora a desarrollar algunos ejercicios, ¿sí?, de lo que es el mínimo, máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Imaginen ustedes que queremos encontrar el máximo común divisor de los números, por ejemplo, 12, 60 y 72. Se simboliza normalmente de esta manera: máximo común divisor de los números 12, 60 y 72, y para eso tenemos que sacar la división canónica de cada uno de ellos. Voy a poner aquí el 12, voy a poner aquí el 60 y voy a poner aquí el 72. Muy bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es tratar siempre de irme a los factores primos básicos. Los primeros factores primos son el 3 y el 2. Entonces vamos a tratar de trabajar con el 2 y con el 3. Por ejemplo, aquí me voy al 2 y digo, ¿puedo dividir el 12 entre 2? Sí, la respuesta es sí, me va a dar 6. ¿El 6 lo puedo dividir entre 2? Sí, la respuesta es sí, me va a dar 3. ¿El 3 lo puedo dividir entre 2? No, pero sí lo puedo dividir entre 3 y entonces me da 1 y acabo de llegar a la descomposición canónica del número 12, que es 2, 2, 3. Esto quiere decir que si yo multiplico estos factores seguramente me debe dar 12. Vamos a ver si es cierto. Igual a 2 por 2 por 3 y esto me da 12. Efectivamente, sí llegué aquí. Vamos ahora con el 60. El 60 lo puedo dividir entre 2, sí, y me va a dar 30. El 30 lo puedo dividir entre 2, sí, y me va a dar 15. El 15 lo puedo dividir entre 2, no, pero sí lo puedo dividir entre 3. El 15 lo puedo dividir entre 3, sí, y me va a dar 5. El 5 lo puedo dividir entre 2, no, lo puedo dividir entre 3, no, pero sí lo puedo dividir entre 5, y resulta que el número 5 también es un factor primo. Por lo tanto, me dice que si yo multiplico estos números, voy a recorrer este para que se vea más, para que no se encime, y entonces si yo multiplico estos factores primos, debo de llegar acá. Vamos a ver si es cierto. Entonces esto es igual a 2 por 2 por 3 por 5. Y esto me da 60. Efectivamente, estos factores primos me llevan al número 60. Vamos con el siguiente. Para el siguiente me dice, ¿el 72 lo puedo dividir entre 2? Sí. De hecho, si yo divido el 72 entre 2 me da 36. Luego, si el 36 lo puedo dividir otra vez entre 2, sí. Si yo lo divido entre 2 me da 18. El 18 lo puedo dividir entre 2, sí. Si yo lo divido entre 2 me da 9. El 9 lo puedo dividir entre 2, no. No, porque me daría 4.5, ya no sería divisor. Por tanto, pero sí lo puedo dividir entre 3. El 9 entre 3 me va a dar 3. Y el 3 entre 3 me va a dar 1. Y entonces ya llegué a los factores primos. Quiere decir que si yo multiplico estos factores primos debe de llegar al 72. Esto es igual a 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Y observemos que efectivamente llego al 72. Ya tengo entonces la división canónica. Esto que acabo de hacer se llama división canónica de los números. ¿De cuáles números? 12,
60 y 72. Muy bien, entonces ya tenemos esa división canónica, ya tenemos estos factores primos. Me dice que el máximo común divisor, según la definición que acabamos de ver, lo pongo aquí para que la recordemos, es más, déjenme copiarla para que la tengamos ahí. Entonces, me dice que el máximo común divisor se va a calcular, déjenme juntarlo aquí, ok, y vamos a ajustarlo para que se vea en renglones. Y me dice, se calcula por la multiplicación de los factores primos a la potencia mínima de los primos que se encuentran en todos los números. Y entonces, checando esta definición, resulta que tengo el número 2 se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí. Aquí se repite 2 veces, aquí se repite 2 veces, aquí se repite 3 veces. Y me dice que debo utilizar la potencia mínima. Entonces la potencia mínima es 2 al cuadrado. Esto es 2 elevado al cuadrado. Y luego me dice el siguiente factor. El siguiente factor primo es el 3 aquí, 3 acá y 3 acá. La potencia mínima, esta es potencia 2, esta es potencia 1, esta es potencia 1, por tanto la potencia mínima es la potencia 1, por tanto 3. Y luego también vemos que tengo por aquí un factor primo 5, pero este factor primo no se repite ni aquí ni acá, por tanto este no lo puedo tomar en cuenta y nada más tengo que utilizar estos. Para sacar entonces el máximo común divisor, o sea, este máximo común divisor, obviamente esto va a ser igual, ¿sí?, a la multiplicación de este por este. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado por 3, que es este factor. Y me dice que, ojo, el máximo común divisor para el 12, 60 y 72 es el 12. Vamos a ver si es cierto. Si yo divido 12 entre 12, obviamente, ¿sí?, no lo puse, ¿verdad?, igual a 12 entre 12. Aquí. Entonces el resultado es 1. Ahora, si es un entero, por tanto, sí es divisor. Luego este va a ser igual a 60 entre 12 y me dice que el resultado es 5. Es un entero, por tanto, sí es divisor. Y luego me dice que también este lo puedo dividir entre este y el resultado va a ser 6. Por tanto, tengo que realmente puedo dividir los tres números, el 12, el 60 y el 72, entre 12 y sí tengo números enteros. Entonces el máximo común divisor para esta serie de números es el 12. Muy bien, vamos al siguiente. Creamos una nueva hoja y nos vamos a un nuevo ejercicio. Muy bien. Para el siguiente ejercicio me dice que necesitamos conocer el mínimo común múltiplo de los números 12, 18 y 60. 12, 18 y 60. Entonces vamos a otra vez a hacer la descomposición canónica del 12, 18 y 60. 31, 60. Bueno, el 12 lo puedo dividir entre 2, sí, la respuesta es sí y me queda un 6. El 6 lo puedo dividir entre 2, la respuesta es sí y me queda un 3. El 3 lo puedo dividir entre 2, no, pero entre 3 sí y me queda un 1.
Ok, ya tengo entonces la división canónica del 12. Aquí está 2, 2, 3. Vamos al siguiente. El 18 lo puedo dividir entre 2, sí, y me queda 9. El 9 lo puedo dividir entre 2, no, pero lo puedo dividir entre 3 y me quedan 3. 3. Y el 3 lo puedo dividir entre 3 y me queda 1. Acabo de hacer la división canónica del número 18. 2, 3, 3. Vamos, el siguiente me dice, el 60 lo puedo dividir entre 2, sí, y me queda 30. El 30 lo puedo dividir entre 2, sí, y me quedan 15. El 15 lo puedo dividir entre 2, no, pero lo puedo dividir entre 3 y me quedan 5. Y el 5 lo puedo dividir entre 2, no, lo puedo dividir entre 3 tampoco, pero sí lo puedo dividir entre 5, que es un factor primo, y me queda 1. Ahora, la definición que me arroja para el mínimo común múltiplo es la siguiente. Me dice, vamos, aquí estoy calculando el mínimo. Común múltiplo. Ok. Y entonces me dice, esta es la definición, vamos a agruparlo para que me lo muestre en una sola celda. Y vamos a decirle que me lo ajuste porque si no, no alcanzo a verlo. Ok. Déjenme hacer crecer un poquito esto para que quepa. Ahí está. Y me dice entonces, se calcula por la multiplicación de los factores primos a la potencia máxima que se repite en la descomposición canónica de los números participantes, ¿sí? Aparezcan o no en los primos que conforman los números participantes. Entonces aquí vamos a ver, el primero que aparece el 2 y el 2, aparecen los 3, sí, entonces también ese lo tengo que tomar en cuenta. ¿Cuál es la potencia máxima? Aquí está potencia 2, potencia 1, potencia 2, entonces es potencia 2. Ahí está. Después analizamos si tengo el 3. Aquí también tengo el 3 y aquí también tengo el 3. Pero ¿cuál es la potencia máxima? Aquí es potencia 1, potencia 1, potencia 2. Entonces la potencia máxima es la potencia 2. Y luego por último me dice que tengo que buscar también los primos que aparezcan aunque no estén en todos. Aquí no aparecen más tampoco, pero aquí sí aparece el 5. Por tanto, ese también lo tengo que considerar en la potencia máxima. Como es la única, entonces en la potencia 1. Entonces aquí aparece el 5. Si yo quiero calcular entonces el mínimo común múltiplo, este mínimo común múltiplo obviamente va a ser la multiplicación de estos factores. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado por 5. Y esto me da 180. Eso es el mínimo común múltiplo. O sea, el factor múltiplo de los tres números que tengo aquí. 180. Quiere decir que 180 es un múltiplo de 12, 180 es un múltiplo de 18 y 180 es un múltiplo de 6. Vamos a ver si es cierto. Si yo divido este 180 entre 12 me debe de dar un entero. Veamos, ¿sí? Me da un entero. Si yo divido este factor múltiple entre los 18 me debe dar un entero, ¿sí? Me da un entero. Si yo divido este factor múltiplo entre me debe de dar también un entero. Aquí no le puse, perdón, aquí es entre me tiene que dar un entero. Sí, efectivamente, son números enteros y por tanto este es el mínimo común múltiplo de los tres factores
sí, de los factores que estoy calculando, 12, 18 y 60, el mínimo común múltiplo es 180. Ok, bueno, vamos ahora a analizar unos ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio que me ayuda a comprender para qué me sirven estas herramientas. Lo primero que vamos a hacer, déjenme crear una nueva hoja. En esta nueva hoja voy a utilizar esta misma para el primer ejercicio y después usamos otra. Y me dice, un faro se enciende cada 12 segundos. Otro cada 18 segundos. Y un tercero cada minuto. Esto es cada 60 segundos. Muy bien. Ahora, me dice, a las 6:30 de la tarde, los tres coinciden, sí, obviamente encendidos, y lo que me están diciendo es averiguar las veces que volverán a coincidir en los siguientes 5 minutos. Ojo, cuando buscamos solucionar un problema de coincidencia, o sea, de que tiene que repetirse en un periodo de tiempo un cierto fenómeno, entonces vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. O sea, cuando el problema busca la coincidencia de un evento en el tiempo, por ejemplo, este es un problema de mínimo común múltiplo. Quiere decir que llevando a cabo el ejercicio como mínimo común múltiplo, podemos resolver el problema. Si ustedes se fijan, lo que acabamos de hacer aquí fue analizar los 12 segundos, los 18 segundos y los 60 segundos. O sea, cada minuto son 60 segundos. Y resulta que me dice que cada 180 minutos tenemos un mínimo común múltiplo. Cada 180 segundos. Bueno, como ya nos dijeron que lo que tenemos son 3 minutos. ¿Sí? Y ya sabemos que a las 6:30, son 5 minutos, perdón, 5 minutos. Y ya sabemos que a las 6:30 fue la primera vez que coincidieron, ¿sí? 6:30, ¿sí? Esa fue la primera vez, esto es cuando estuvieron encendidos, coincidieron los tres faros encendidos. Ahora, ¿cuándo van a volver a estar encendidos los tres faros en los siguientes 5 minutos? Bueno, ya sabemos que van a coincidir a los 180 segundos.
Pero también sabemos que un segundo, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Un segundo es igual. Un minuto, ¿no? Más bien, un minuto, ¿no? Un minuto es igual a 60 segundos. Si yo tengo 180 segundos, ¿cuántos minutos van a ser? Pues simplemente agarro y divido 180 entre 60 y eso me va a dar 3 minutos. Esto significa que a las 6:33. Exactamente. Vuelven a coincidir los tres semáforos, los tres faros encendidos. A los 6:33 volverán a coincidir los tres faros encendidos. Como la siguiente vez que vuelvan a coincidir van a ser otros 180 segundos, estaríamos hablando de otros 3 minutos, pero ya aquí tenemos 3 minutos más 3 minutos serían 6, por tanto, como son solo 5 minutos, ¿sí? Solamente van a volver a coincidir precisamente en los siguientes 5 minutos. Esto es, vuelven a coincidir los tres faros encendidos en los siguientes 5 minutos. ¿Por qué? Porque a las 6:33 todavía está dentro de los 5 minutos, pero ya no vuelven a coincidir en esos 5 minutos, solo a las 6:33. Muy bien, ¿quedó claro? Vamos al siguiente ejercicio. Vamos ahora a un ejercicio de máximo común divisor, para que tengamos 1 y 1. Para eso voy a aplicar, permítanme tantito aquí, el tamaño 20 para que se vea un poco más grande. Y el ejercicio dice así. Dice, en una bodega hay 3 toneles de vino, cuyas capacidades son 250 litros a 360 litros y 540 litros. Su contenido se quiere envasar en cierto número de garrafas iguales, o sea, del mismo tamaño. Lo que me pide es calcular las capacidades máximas de estas garrafas para que en ellas se pueda envasar el vino contenido en cada tonel y calcular el número de garrafas necesario sin que haya sobrantes. Cuando nosotros necesitamos calcular un número máximo, un tamaño máximo, un volumen máximo, entonces estamos hablando de un problema
de máximo común divisor. Para esto me dan los datos y me dicen que es 250. También me dice que es 360 y 540. Esto quiere decir que tengo que calcular la división canónica de estos números. 250 lo puedo dividir entre 2, sí, me da 125. 125 lo puedo dividir entre 2, no. Pero si lo puedo dividir entre 3, no. Pero lo puedo dividir entre 5. Y entonces me da 25. 25 lo puedo dividir entre 2, no, entre 3 tampoco, pero entre 5 sí. Y entonces me da 5. 5 lo puedo dividir entre 5 y me da 1. Y ya tengo la división canónica. Confirmemos, si yo multiplico estos factores primos, me debe dar el número 250. 2 por 5 por 5 por 5 y efectivamente me da los 250. Nos vamos al siguiente. 360 entre 2 me da 180. 180 entre 2 me da 90. 90 entre 2 me da 45. 45 lo puedo dividir entre 2, no, pero lo puedo dividir entre 3 y me da 15. 15 lo puedo dividir entre 2, no, pero sí lo puedo dividir entre 3 y me da 5. 5 lo puedo dividir entre 2, no, entre 3 no, pero entre 5 sí y me da 1. Entonces ya tengo los factores y verificamos. Igual a este por este por este por este por este por este y me debe de dar 360. Efectivamente tenemos la descomposición canónica de 360. Vamos a 540. Lo divido entre 2 y me da 270. 270 lo divido entre 2 y me da 135. 135 lo puedo dividir entre 2, no. Lo puedo dividir entre 3, no. Lo puedo dividir entre 5. Y entonces 135 entre 5, 27. Entonces aquí me da 27. 27 lo puedo dividir entre 2, no. ¿Lo puedo dividir entre 3? Sí. 3 por 9, 27. Por tanto, aquí me da 9. 9 lo puedo dividir entre 2, no, pero entre 3 sí. Y me da 3. 3 lo puedo dividir entre 3 y entonces me da 1. Verificando, aquí hago la multiplicación de este por este por este por este por este por este y me debe dar 540. Efectivamente ahí lo tenemos. Ahora me dice que para calcular el máximo común divisor yo debo de, vamos a tomar el dato de aquí y me dice para el cálculo del máximo común divisor, lo voy a poner aquí, permítame un momento, ahí está. Entonces, ok, nada más le decimos que lo ajuste para que lo podamos ver completo y me dice, se calcula por la multiplicación de los factores primos a la potencia mínima de los primos que se encuentran en todos los números participantes. Vamos, el 2 se encuentra aquí, se encuentra aquí, se encuentra aquí y la potencia mínima es 1. Por tanto, aquí nada más pongo 2, ya está. Luego me dice, veo el 5, el 5 está aquí y está aquí. Y entonces tomo la potencia mínima. La potencia mínima del 5 es 1. También aquí es 1 y aquí es 3. Entonces tomo la potencia mínima del 5 que es 1.
Listo. Después veo el 3, pero el 3 no está aquí, por tanto no lo puedo considerar, ese no juega. El tamaño o el máximo común divisor, el máximo común divisor de 250, 360 y 540, entonces es igual a la multiplicación de los factores primos de la descomposición, que es 2 por 5 y el máximo tamaño es 10. Como estos son litros y estos son litros, aquí son litros. Esto quiere decir que el tamaño máximo de la garrafa es 10 litros. Ya tenemos entonces el tamaño de la garrafa. ¿Cuántas garrafas necesito? Pues simplemente voy a dividir este número en este tamaño. Esto es igual al tonel, a los litros del tonel entre el máximo común divisor. Me dice que para este necesito 25 garrafas. ¿Cuántas necesito aquí? Va a ser igual a este entre el tamaño máximo de la garrafa y me dice que son 36 garrafas las que necesito aquí. Y aquí simplemente voy a dividir este tonel, esos litros del tonel entre el tamaño máximo de la garrafa y me dice que son 54. El total de garrafas es igual a este más este más este y tenemos 115 garrafas. Bien, este es un ejercicio de máximo común divisor cuando necesitamos un máximo de un área, un máximo de litros, etc. Estos son los ejercicios mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Y hasta aquí este video.